Bienvenidos nuevamente. Esto es La Batalla Legal. Soy Hugo Mendoza y estamos por CTV Perú en el canal 20.4 de Señal Abierta y CTV Perú Oficial en las redes sociales. El día de hoy vamos a tratar el tema de seguridad ciudadana y migraciones descontroladas. ¿Por qué hemos escogido este tema? Porque como hemos podido advertir y somos testigos durante estos últimos años, hemos nosotros tenido una migración de venezolanos sin menor control por parte de nuestras autoridades. Y sobre todo creo que se agravó cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski declaró una suerte de política de abiertas fronteras o de fronteras abiertas para poder recibir a estas personas o estos migrantes venezolanos. Probablemente podríamos decir una buena intención, pero de buenas intenciones no se hacen las cosas, porque él como jefe de Estado, como presidente de la República, si quería hacer una suerte de este tipo de políticas de fronteras abiertas para recibir a los venezolanos, porque qué duda cabe que esto se gesta por un problema dentro del país de origen de donde salen las personas, porque existen diversas causas económicas, políticas, de derechos, etcétera, etcétera, como es el país de Venezuela. Como sabemos, y para los que no tenemos ningún lugar a dudas, que se vive una dictadura por el actual cabeza de esa nación, que es el señor Maduro, y toda la inflación y problema económico y represión que han sufrido, esto generó que las personas de Venezuela puedan salir de sus países en busca de mejoras, porque eso son también una de las finalidades de las migraciones. Las personas no salen porque están dentro de su zona de confort o en su país tienen las oportunidades, sino salen para buscar una mejoría en su condición de vida por estas causas que acabo de mencionar. Ahora bien, las migraciones, como hizo el expresidente Pedro Pablo Kuczynski de fronteras abiertas, por más buena intencionada, repito, siempre tiene que tener una política, una estrategia para poder controlar y realmente beneficiarnos de lo que significa una migración o las migraciones. Porque no vamos a negar que tienen cosas buenas en tanto y en cuanto sepamos canalizarlos, sepamos regularlos, sepamos aprovecharlo en el buen sentido de la palabra. Para responder y hablar un poco de estas cosas, el día de hoy hemos invitado a Carlos Álvarez, un personaje, un actor muy reconocido, con gran trayectoria en los programas de entretenimiento y que duda cabe también un ciudadano que vive, mira y tiene mucho que decir respecto a este tema de las migraciones como peruano que también es como nosotros. Bienvenido, Carlos. Gracias, doctor. Muy amable, gracias por la invitación, igual a CTV. Y aquí estamos, como artista, pero más que artista, que humorista, como ciudadano de este país. Correcto. Y justo, además, como usted acaba de señalar, como bien acaba de señalar, como artista, sino también tienes una voz como ciudadano, tienes una opinión formada desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, y qué duda cabe desde el punto de vista de las migraciones que acabo de señalar. Las migraciones, ¿es bueno que exista migración en un país determinado? Por supuesto que sí, la migración siempre es positiva, sobre todo la migración que aporta, trae profesionales, gente de bien. Pero aquí hay una línea delgada en lo que estuviste planteando al comienzo de la entrevista, en lo que eran los migrantes y los refugiados. Cuidado, en los 80s muchos peruanos fueron a Venezuela, pero te pedían visa, pasaporte, bolsa de viaje. Eso no ha ocurrido en el Perú. Aquí dijeron gente como refugiados, no solamente como migrantes, como refugiados. Refugiados son los que vengan de Ucrania, de la Franja de Gaza, de Palestina, de una guerra. Este es un tema político-económico más que todo. Además, sabiendo el personaje impresentable que era Maduro, sabiendo que en el transcurrir de los meses que habían abierto las cárceles, las prisiones, porque no tenían que comer, ¿te acuerdas? Sabían que estaba viendo gente lacra, gente lumpen al Perú. Entonces la frontera norte fue una coladera, sin ningún filtro, a sabiendas de lo que estaba pasando en el Perú. Y ya comenzó poco a poco
los delincuentes venezolanos a tomar el país. Yo recuerdo hace ya algunos años, pues ya había un antecedente, estos menores de edad que en un hostal en San Martín de Porres habían descuartizado a un venezolano y un peruano. Sí, yo sabía, y seguía llegando más gente. Entonces, lamentablemente la migración es buena cuando aporta. Por eso nuestro mensaje siempre ha sido la migración bienvenida. Además, los países progresan con la migración. Esto ha quedado demostrado en todos los países, más aún en estas circunstancias. Pero lamentablemente, yo creo que había un tinte político irresponsable de parte de los gobiernos cómplices que permitieron una migración salvaje, sin ningún filtro. Yo ponía un ejemplo siempre de lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha tenido mucha migración, italiana también. Llegó el gran Enrico Fermi, que era un físico italiano, un gran científico. ¿Cuánto aportó Enrico Fermi a la ciencia en Estados Unidos? Muchísimo, italiano, pero también llegó Al Capone. Entonces, queremos votar a los Al Capone del Perú, no a los científicos y la gente que aporta y la gente de bien, ¿no? Claro, y buen ejemplo que pones, porque también hablemos de Oppenheimer, que descubrió la bomba nuclear. Ahí se fue un refugiado, porque ellos salen, igual Warner Brown, salen del gobierno nazi que los perseguía. Igual Albert Einstein, que era judío y mataban judíos. Entonces, ahí hay un tema de refugiados. Cuidado, esa es la gran diferencia. El migrante que dice, no, ya no quiero estar en el Perú, me voy a Bolivia. Es una cosa, pero otra cosa es el refugiado. Cuidado con ese estatus que se jugó de manera tramposa para hacer una migración sin ningún filtro, ¿no? Una migración camuflada, si se quiere. Pero resaltar este aspecto, ¿no? de lo positivo primero de la migración, como acabamos de mencionar estos ejemplos que acabas de señalar y yo lo que acabo de decir como refugiado, claro está Oppenheimer. A lo que tratamos de llegar es que sí, pueden existir y existen gente muy valiosa, como se acaba de señalar con nuestro invitado. Tenemos en el tema de la economía, ayuda mucho porque se cubre trabajo, pagan impuestos, se manejan divisas y eso no queda duda. E incluso podemos llegar a temas científicos como acabamos de ver y finalmente se beneficia el país que recibe a estas personas. Y la economía creo ha crecido con la migración, pero también la delincuencia extranjera destruye la economía del país. ¿Cuántos pequeños empresarios, cuántas pequeñas empresas, restaurantes, bodegas, pequeños negocios de peruanos emprendedores que se han roto los lomos trabajando, están cerrando? Porque les cobran cupos, porque los extorsionan. ¿Hay derecho a eso? ¿Que en tu propia tierra te extorsionen, que te pidan cupos? ¿O resulta que el pequeño empresario dice, pago mis impuestos a la SUNAT y ahora tengo que pagar impuestos a los criminales? ¿Sí? Entonces eso también daña la economía. Cierra el negocio, toda esa gente queda afuera, como lo que pasó con el señor de Chifa. Tiene que dispararle al delincuente. Mire lo que pasó con su familia ahí arrodillada en el piso, lo voy a matar. Es legítima defensa. Y tú que eres abogado, lamentablemente todavía el Congreso, de manera irresponsable y de espaldas al país, no aprueba la ley de legítima defensa, como lo ha pedido el presidente del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el país? No se respetan las leyes. Y yo creo que la economía ha sido muy afectada cuando los pequeños negocios son presa de la extorsión, ¿no? Claro. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas buenas que trae, queda claro que también traen estas cosas muy negativas y nocivas para nuestra sociedad. Tu prueba se llama batalla legal, pero ahora en las calles tenemos una batalla campal. Una batalla campal, correcto. Terrible. Pero sobre todo, todavía no se tiene esa política clara porque el país que va a recibir a los migrantes tiene que pensar en que va a tener mayor demanda. ¿Es bueno una población económicamente activa? Sí, pero también tiene que incrementar y mejorar sus demandas. Me refiero salud, seguridad, porque va a haber más personas a quien atender, educación, trabajo. Todo eso se tiene que articular y tener bien planificado para poder recibir a esas personas y realmente poder beneficiarnos de lo que ellos traen. Hay una contingencia, si me permites la interrupción. Sí, claro. Ahí hay un tema que investigar. Yo recuerdo que el secretario de Estado norteamericano dijo que había dado $30 millones al Perú para los migrantes. La pregunta es, ¿de dónde está esa plata? ¿En qué manos fue a parar? En gobiernos todos corruptos, porque por eso está la de Iroes, que parece un complejo habitacional, está llenando de gente. Entonces, cuidado, que hay un tema para investigar. Y como dices tú, muchos peruanos perdieron el trabajo por contratar a venezolanos, colombianos, etc. Y también todos ellos tienen CIS. Pero no olvidemos, cuando tú dices, me parece acertadamente, un país tiene que prepararse por una migración de esta dimensión, es también que veníamos de una pandemia.
El Perú venía golpeado de una crisis económica de la pandemia y aún así el Perú fue alfombra roja con los migrantes. Venezuela, ni ningún venezolano, ni ningún extranjero puede achacar al Perú que ha sido un mal anfitrión. El Perú siempre ha demostrado nobleza, ha demostrado ser buen anfitrión, ha demostrado tener las puertas abiertas a todos. Demasiada nobleza, diría yo, tanto así que estamos un Perú desangrado por delincuentes extranjeros. Exacto, y cuando decía que tenemos que prepararnos, y ahí venía la crítica, nuestro sistema de salud, por tomar un ejemplo, si ni siquiera tenemos un sistema de salud sólido, ¿no? Eficiente, eficaz, que nos brinde una atención de calidad a los propios peruanos, imagínense ustedes cómo yo voy a atender mayor demanda, me refiero a los migrantes, con un servicio de salud precario que tenemos, ¿no? Y no digamos educación, no digamos el trabajo, que tenemos una informalidad muy alta. Entonces, ¿estábamos preparados para recibir una migración de esa magnitud? Por supuesto que no. Y la pregunta más, y el hecho más grave es, entonces, ¿por qué se dio esa política de recibir a los migrantes sin menor rigurosidad o sin mayor control, si sabíamos que no estábamos preparados? Creo que ahí estamos viendo un acto netamente irresponsable por parte de nuestras autoridades. Y es un tema de política internacional. Le interesa a los Estados Unidos, le interesa a las grandes potencias que no comulgan con el socialismo del siglo XXI, ver una Venezuela destruida, porque es la verdad, porque así está, y ver la migración huyendo de Maduro, de la crisis económica, que no hay que comer, que no hay para papel higiénico, no hay para un pan. Migrando son casi 7 millones de venezolanos que han migrado de Venezuela a muchos países. Colombia tiene 3 millones, nosotros tenemos 2 millones. Se han ido también a Chile. Bueno, es la mejor propaganda para destruir esa imagen, con razón, porque está Bolivia, que es un desastre. Este es un caso, Bolivia está quebrado con el socialismo del siglo XXI. No hay dólar. Un sistema económico político que es un desastre. Yo creo que eso le convenía a Estados Unidos dar esa imagen, y yo creo que lo lograron, ¿no? Porque ahí están los resultados, como está Nicaragua, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, misma Argentina, que está en crisis, y en Chile ya también está comenzando esta crisis económica. Yo creo que va por el lado de la política internacional, y creo que el Perú se sintió presionado para recibir a los migrantes, ¿no? A propósito de Chile que señalas, y en este tema de hace unas semanas que vimos que los chilenos habían expulsado, por decir de alguna manera, a venezolanos, y nos encontrábamos con personas, y nosotros también reaccionamos para no dejar entrar a estas personas que estaban siendo expulsadas de Chile, ¿no? Venezolanos y otras personas más de otras nacionalidades. Y se encontraban en el limbo, en la frontera de Perú con Chile, en Tacna, en Chacayuta, por ahí, en ese híbrido de espacio, que finalmente terminó Venezuela mandando, según las noticias, un avión para poder llevarse a sus nacionales. Entonces, lo que quería llegar es, ¿por qué Chile sí pone un poco más de rigurosidad o mano dura en este aspecto? Y creo que siempre se ha conocido, ¿no? Incluso los propios migrantes se dan cuenta de que ir a Chile no es fácil por los controles. ¿Y por qué nosotros no adoptar esa misma política? Bueno, el Perú parece que es el país más tonto de la región, es que siempre paga el pato. Si bien es cierto, Chile resolvió su problema, dijo, no, acá los migrantes que no tiene, que es delincuente se larga de acá, el que no tiene documentos fuera del Chile. Luego que asesinaron a 3 carabineros, que fue un desastre. Entonces ellos tomaron medidas extremas, severas, drásticas en Chile, pero también fue irresponsabilidad y una mala jugada decir, yo no soy el problema, se lo mando a Perú. Eso no es solidario tampoco, pues el Perú hubiese hecho lo mismo, lo pone en la frontera en Arique y es su problema. No es así, porque habían niños también, había familias. No todos eran delincuentes, era como llegaron a ser 400, más o menos, de migrantes. Y también en otros países habían haitianos, colombianos. Pero Chile sí tuvo la decisión. En cambio, el Perú, lamentablemente sí, hay un tema dubitativo. Hasta ahora no aprueban una ley que han presentado el Congreso del congresista Muñante y Gonza, creo, de la expulsión de los delincuentes extranjeros. O sea, Chile sí toma medidas. Nos lleva una delantera. Ya aprobó la ley legítima de defensa para los carabineros. Aquí el policía no puede usar su arma de fuego porque termina procesado o preso. En Chile ya no. Y eso tú lo graficas muy bien. Hay países que sí se ponen los pantalones y el Perú no lo hace. No tiene decisión política, no tiene voluntad política.
Y los políticos aquí en el Perú si han jurado por la Constitución, no olvidemos el primer artículo, es la defensa de la persona humana, psicológica, física, la integridad física de cada ser humano. Y eso no se está respetando. Así es. Y eso, como bien señalas, está en nuestra Constitución y en el primer artículo, si se quiere, de manera muy clara y expresa, que el fin supremo del Estado es la persona humana y el respeto de su dignidad y su protección. Mira, el Tren de Aragua, según un último estudio, ya ha tomado 9 distritos de Lima. El maldito Cris, libre, un fiscal, estos fiscales que son pues buena gente, ángeles de la guardia de delincuentes, el maldito Cris tenía arraigo laboral el maldito Cris, el que mató al sereno de Surco. ¿Cuál era su arraigo laboral? Que matar gente, robar, asesinar. Por amor de Dios, la ley está de cabeza y tú que eres abogado debes estar espantado, y yo como ciudadano también, ¿no? Claro, ahora, aterrizando de la migración y todas estas consecuencias negativas que estamos hablando, viendo las organizaciones criminales, como bien ha señalado el Tren de Aragua. En nuestro país, los crímenes con esta migración venezolana se ha visto cada vez más violenta, porque este tema de sicariato no estábamos acostumbrados a verlo, estos temas de poder matar a las personas por cupos, como salió a estas trabajadoras sexuales, que ya han habido varias, pero la que horrible. Que la que fue más horrenda fue la que se dio en el centro de Lima, creo por Cañete, donde las risas están ahí, y incluso se graban y la acribillaron por no pagar cupos, etcétera, etcétera, en Rizzo, que también es otro centro. Entonces, todo esto, lo que se viene dando, y estas masacres, estos crímenes, son netamente muy violentos, que nosotros no estábamos acostumbrados. Ahora, como bien han señalado, se cobra cupos de todo tipo de actividad. O sea, prácticamente hemos visto en el San Juan del Brigancho también que se ha cobrado cupos a estos restaurantes que venden ceviche, ¿no? Entonces, así van a ir escalando. A los taxistas, cobran cupo también, diario. Van a cobrar cupo a todo tipo de servicio, a todo tipo de profesión, a todo tipo de compra y venta de bienes, lo que realmente nos aterra. Y la pregunta es, seguridad ciudadana. ¿Qué política seria, clara y efectiva puedes advertir respecto a seguridad ciudadana? Primero, empoderar más a la Policía Nacional. La METER necesita más apoyo logístico, necesitamos más efectivos, necesito que estén mejores armados. ¿Viste cuando cómo están armados los carabineros y los peruanos? Los peruanos estaban con un escudito que le tiraba, creo, una flor y se les partía. Que los otros parecía que iban a la guerra de la tormenta en el desierto, parecían americanos. ¿Cómo es posible que nuestra policía esté armada así? Mejor preparada. Sí, mejor preparada, más entrenada. Igual los serenos, las armas no letales, yo no sé por qué no la pone el Congreso, pero necesitan una preparación exclusiva los serenos, porque somos testigos que muchos de los serenos que son ahora, están en los distritos, son la gente que apoyó las campañas de los alcaldes, no son gente preparada para la seguridad ciudadana, son los amigos, los que apoyaron, que dan el cartel, bueno, los que estuvieron en la campaña, ya tienen chamba, serenos, o sea, no es así tampoco, necesitan una mayor preparación, pero en el tema legal para mí, yo soy de la idea que tiene que imponerse aquí en el Perú la pena de muerte. Así no salgamos del Pacto de San José, disculpa la palabra, al carajo con el Pacto de San José. No se puede permitir ya que estén asesinando de esta manera. Aquí siempre hubo delincuencia, hubo violencia, pero no tan sangrienta y cruel como ahora. La vida no vale nada hubo ahora. Te roban el celular, igual te lo roban, igual te disparan. O son gente drogada. Recuerdo este chico que tenía 18 años, me acuerdo que le robaron en un distrito hace 2 meses y le dijo, te robo el celular. Le digo, ¿me puedes entregar mi DNI que está en la carcasa? ¡Oh, mi defensa me pone en la cabeza! Han quemado a una mujer viva en la Plaza de Mayo. Han asesinado a un padre de familia, un limpiaparabrisas con una tijera en el corazón. Han asesinado a un odontólogo. No puedo rajarte, mátenlo. Al sereno de Surco, mátenlo. Hace unos días un sicario de 18 años ha matado a un chico de 15 años escolar. Se puede decir, no, derechos humanos para los humanos, derechos. Eso era la pregunta. Para mí el sujeto que comete un delito, sus derechos terminan ya. Cuando comete, cuando asesina, cuando mata, cuando roba a alguien, ¿qué derechos humanos puede tener? Si son unos miserables. No es posible que esta gente lacra, lumpen, ponga entre la espada y la pared a la nación peruana. Eso no se puede permitir. No, señores. Ya estuvo bueno. Ya aguantamos bastante. Ya se cruzó esa línea y tenemos que tomar medidas duras, drásticas. Y algunos dirán, no, me hizo así, va la pena de muerte con otros países. Sí, pues no vamos a ver que cuando mates a alguien,
al día siguiente, a las 5 de la mañana, terminan en el paredón. A ver si van a seguir asaltando igual. Vamos a ver. Y si no, vamos eliminando gente. No se puede permitir una situación así para el Perú que no la merece. Claro, y ese tema que señalas, y es clara tu indignación y justificable también por el tema de... Soy humorista, pero pierdo el humor. Claro. Porque es la impotencia de la ciudadanía que no se hace nada. Es una frustración que entiendo todos los ciudadanos sentimos actualmente por este flagelo de la delincuencia que tenemos, producto de esta migración, producto de estas personas que solo han venido a cometer crímenes en nuestro país, lejos de buscar una mejoría, que es el fin de la migración. La migración ha existido siempre y seguirá existiendo. Va a tener un fin, sí, mejorar su calidad de vida, pero haciendo el bien, trabajando, aportando en el país que te recibe con las puertas abiertas y no cometiendo crímenes. Entonces queda claro la frustración, y cuando incluso dices que yo quisiera la pena de muerte, bla, y todo lo demás, ¿no? Porque el derecho se acaba después cuando esta persona no respeta el derecho del otro. Así, ¿no? Entonces, a ese extremo estamos llegando porque ya no toleramos más de poder seguir soportando esto. ¿Y quién tiene que responder a todo esto? En este caso, es el gobierno, a través de su ministro del Interior, de poder fortalecer esa Policía Nacional que bien acaba de señalar nuestro invitado, de poder mejorar lo que es nuestra policía, prepararlos, dotarlos, armarlos, y no tener, como acabamos de ver y mencionar, ¿te acuerdas que se dio una vez en la noticia a un policía que no pudo detener un mototaxi que lo tenía en el frente y no pudo ni siquiera sacar el arma ni hacer tiros al aire, no pudo hacer nada? Es más, incluso sin tener o sin sonar una suerte de discriminación, pero también el policía de aquel entonces creo que estaba un poco subido de peso. Entonces, si no tiene incluso el físico adecuado, ¿cómo puede perseguir a una persona delincuente para poder capturarlo? Ahora, sobre seguridad ciudadana que tú acabas de mencionar también, los serenos, no se tiene esa voluntad y existe ese otro sector que reclama la protección de los derechos fundamentales y derechos humanos, que queda claro que existe, y yo como abogado también las comparto, pero también tenemos que ponernos a reflexionar hasta qué punto podemos hacer convivir estas acciones para poder seguir tolerándolo y seguir nosotros siendo respetuosos de los derechos fundamentales y derechos humanos. Ni hablar. Yo creo que los derechos humanos y los derechos fundamentales juegan un rol importante, sí. Este tipo de delincuencia nos está ganando, nos está arrinconando, también sí. Entonces, ¿quién tiene la respuesta? El gobierno y nuestras autoridades. Sobre los serenos, un ejemplo. Uno viaja a España y creo que también ha venido una suerte, están haciendo coordinaciones de España y la Policía Municipal para poder brindarnos su experiencia, el entrenamiento de lo que significa los serenos que conocemos aquí, ¿no? Los serenazgos. Entonces, para que se vea cómo ellos se han organizado para tener esa policía municipal. ¿Y por qué decía que incluso tienen que estar preparados físicamente? Porque uno va a España y va a Madrid, va a Ámsterdam. Esos policías municipales no parecen policías municipales, parecen gente del ejército porque tienen más de 1,80 m, bien armados, parecen Robocops, y su sola presencia nomás impone respeto y miedo. Bueno, el biotipo del peruano, los dos son muchachos. No se puede hacer mucho, ¿no? El camarón fue más alto siquiera. Pero hay que prepararlo logísticamente, armamento, psicológicamente deben al policía. Pero hay que darle este nuevo Código Procesal Penal es garantista al delincuente, no al policía, es garantista al victimario y no a la víctima. Y aquí quiero hablar, doctor, un asunto importante. No solamente hablemos de la migración extranjera o la delincuencia extranjera, hablamos de la delincuencia peruana. ¿Por qué? Porque se han mimetizado, trabajan juntos. Las bandas son de venezolanos, de colombianos y también de peruanos. Entonces resulta que ahora estamos traicionados por los mismos delincuentes peruanos que se han unido a estas bandas extranjeras a destruir el Perú, a desangrarlo. Entonces aquí un tema legal también. ¿Por qué tenemos que estarnos manteniendo en los penales? Darle desayuno, almuerzo, comida. Y encima, ¿qué hacen con los penales? ¿Cumpliendo su condena? No, doctor.
No, señores que no están siguiendo. Están planificando secuestros, están planificando de adentro extorsiones. No, señor, que se haga una ley para que salgan a trabajar desde el penal, que construyan puentes, carreteras, escuelas, colegios, que paguen con creces el daño que le han hecho a la sociedad. Todo ese daño se tiene que pagar así, no como unos señorones, como, o sea, los penales son hoteles. ¿Y cómo es posible que el presidente del INPE diga, no, hay que construir más penales? O un megapenal como lo ha hecho Bukele. Oiga, cada penal cuesta 300 millones de soles y los colegios se caen a pedazos. En los hospitales no hay medicinas. En el INEC no hay medicinas contra el cáncer. Después de ese crimen que cometió Pedro Castillo sacando un cheque de 4.000 millones de soles en Palacio de Gobierno, en el patio de honor. Ese día, la presidencia de la República, la institución, no hablo de Castillo, perdió el honor. Por eso, para mí, él debería estar preso. No por el golpe fallido, sino por estafar y jugar con el sentimiento de los niños y las familias. Entonces, cuando un país está así, pierde total credibilidad. Los presos ahora, peruanos y extranjeros, no solamente deben ser expulsados, sino los de aquí, que se han unido los delincuentes extranjeros, tienen que pagar con creces su delito. Correcto. Y este tema de los centros penitenciarios que mencionas, si bien en la teoría, como abogado lo conozco, dice, ¿no? Las penas sirven para resocializar. No se resocializan. Para poner a las personas, devolverlos a la sociedad. Pero sabemos que nuestros centros penitenciarios no están preparados para resocializar a las personas. Pero si en el caso Cato se escapó, nos ataron el muro, porque no había gente, o sea, son una coladera. Entonces, y se cometen, como bien señalas, se siguen cometiendo delitos, más extorsiones, se deja pasar drogas, se deja pasar celulares, existe toda una organización dentro del INPE que todo se cobra, un poco más te cobran hasta el aire que respiras cuando uno va. Y la gente que entra preso, hasta para poder tener una celda o poder dormir de manera decente, te cobran. Entonces, realmente se está cumpliendo con toda esta teoría, con toda esta normativa, si bien lo tenemos en el papel y responde a una sociedad civilizada, pero no solamente es suficiente tenerlo en el papel, tenerlo en la teoría, nos está faltando la práctica. Claro, ahí entra uno al penal por un delito de hurto agravado por robar un celular, y luego se gradúa de sicario, de extorsionador, de secuestrador. Es una universidad del delito. Encima, eso tenemos que aguantar los peruanos, doctor. Yo creo que ya estuvo bueno, ya es suficiente. Leyes más drásticas y severas a los delincuentes peruanos y a los extranjeros. Y aquel que cumpla su condena, expulsarlo inmediatamente del país. Y si regresa y se cuela por la frontera, aplicarle el artículo 368 del Código Penal, desobediencia civil. De la frontera, otra vez al penal. Punto, se acabó. Ahí está la ley. Pasa que la ley no se cumple. Es letra muerta, doctor. Oiga, ¿cómo es posible que delincuente extranjero cumple su condena? Se le expulsa. No, extranjería no tiene plata. El INPE tampoco. El delincuente también se queda en el Perú. A seguir delinquiendo, a seguir matando, a seguir robando. Eso ya creo que ya están burlando el país en nuestra propia cara. Correcto. Y para terminar y sacar una reflexión sobre lo conversado. Como bien señala, la ley está ahí, respondemos nuestras normas, el respeto a nuestros derechos fundamentales, a los derechos humanos, somos adscritos a tratados internacionales, etcétera, respondiendo y queriendo responder a una sociedad civilizada. Pero, repito, nos falta la práctica, nuestros gobernantes, nuestras autoridades, para que realmente pueda convivirse de manera armoniosa con la norma, con lo que decimos se debe respetar y compartimos que se debe respetar, pero aquí lo que está haciendo de que no se vea reflejado en la práctica este respeto y terminar por reducir a la delincuencia es por nuestras autoridades. Ellos están haciendo que nos haga ver o que la percepción en la ciudadanía sea que no sirve, como acaba de decir Carlos, que no sirva esto, lo que está en el papel, porque parecería que es letra muerta, y finalmente que pensemos en soluciones más drásticas cuando en realidad probablemente esa no sea la solución, sino la voluntad política de nuestras autoridades. La decisión. La decisión de poder aplicar lo que se debe aplicar conforme están en nuestras normas para poder lograr realmente reducir la delincuencia y aprovechar las bondades, como hablábamos, de lo que significa una migración. Y doctor, tenemos violencia por todos lados, ¿no? Miren, lo que ha pasado en diciembre del año pasado fue terrible para el Perú, se ha caído la economía, tengo que volvernos a recuperar. Yo quisiera hacer una revelación en su programa.
Yo recibo la información, atención, recibo la información de una fuente, que no se puede revelar, Claro. que se están reuniendo médicos cubanos que están llegando al extranjero con el ex premier Aníbal Torres, es lo que me ha dado esta información, y con el embajador de Cuba, el Gallo Zamora, para organizar la toma de Lima en julio. La pregunta es, ¿más violencia para el Perú? ¿Quién está investigando esto? Inteligencia tiene que ver este tema. ¿Para qué vienen los médicos cubanos? Son médicos ideologizados, son médicos adoctrinados, son médicos que tienen ya lavado el cerebro. Les pagan un montón de plata. A los médicos no, le pagan al Estado cubano. Y lo que pasó en México, ahí hay una prueba. AMLO está contratando 500 médicos cubanos y a cada uno le va a pagar 140,000 pesos. Y hay 50,000 médicos mexicanos sin trabajo. ¿Cuánto gana cada médico mexicano? 20,000 pesos. ¿Por qué le van a pagar 140,000 a un médico cubano? No, le pagan al Estado. Es una especie de un favor. Y encima nos traen espías de acá. Entonces, eso está pasando en el Perú. Médicos cubanos que vienen a curarte el cerebro o hacerte una lobotomía, un lavado de cerebro, a inculcar más violencia en el Perú. Yo creo que eso se tienen que investigar, estos médicos cubanos ideologizados que están reunidos con el ex premier y con el Gallo Zamora, y ya sabemos qué tema de inteligencia hay ahí para destruir el Perú. Correcto. Clarísimo lo que hemos conversado y la posición de nuestro invitado. Gracias por estar en nuestro programa, Carlos. Gracias, doctor. Muchas gracias, un gusto. A CTV también, al programa Batalla Campal, y ojalá que lo que hemos conversado concientice a los peruanos y sobre todo a las autoridades que toman la decisión y la voluntad política de atacar frontalmente a la delincuencia peruana y extranjera. Así es, que esto sirva para que nuestras autoridades tomen cartas en el asunto y realmente establezcan políticas de seguridad ciudadana claras, de seguridad interna claras por parte de la Policía Nacional, por parte del Ministerio del Interior y por la parte interna y distrital, por parte de las municipalidades de cada distrito de Lima a nivel nacional y que duda cabe también de la Municipalidad Metropolitana de Lima respecto a este tema de lo que hemos hablado de los serenazgos y como hacíamos la comparación en España, la Policía Municipal. Bueno, pero nos queda una satisfacción. El Perú es el país más rico del mundo, porque todo el mundo roba y todavía queda. Y nos vamos con esta última intervención de nuestro invitado. Nos vamos a una pausa comercial. Estamos en la batalla legal por CTV Perú en el canal 20.4 de Señal Abierta. Un mejor país es posible. Sí, es posible, porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos, porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento, el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel, garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA, 47 años formando profesionales líderes. Soy Hugo Mendoza, socio fundador de Mendoza Malpartida y Asociados, una firma legal donde encuentras al mejor equipo humano de defensa para acompañarte en cada paso. Toda persona es vulnerable a ser denunciada, pero debe contar con el mejor equipo legal para hacer valer sus derechos. El éxito de un caso penal radica en la experiencia y el conocimiento para defender tu verdad y hacer prevalecer la justicia. La mejor estrategia es la confianza. Confía en nosotros.
CTV Perú, un canal de verdad. La investigación periodística, los mejores destapes y entrevistas exclusivas con Claudia Toro y una variada programación de cultura, música, gastronomía y entretenimiento en CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Hoy vamos a hacer una ensalada de atún. Pasamos al primer paso, que es cortar la cebolla. Cortamos la cebolla en láminas. Ahora sí, pasamos al segundo paso. Tomate. Pasamos al siguiente paso, que es cortar el apio. Sacamos el tallo, cortamos las hojas, los extremos. Pasamos al siguiente paso, que es perejil. Cortamos las hojitas. Ahora pasamos con la lechuga. Ahora pasamos con el aliño. Solo necesitamos 2 limones. Vamos a exprimirlos. Este aliño es súper sencillo. Solamente tiene limón, sal, pimienta y aceite de oliva. Y ahora sí, para finalizar, traemos el atún. Lo que me encanta de este atún es que es filete. Ahora sí, finalizamos con el aliño y un poquito de perejil. Y listo, tenemos una ensalada fresca, rápida y qué mejor que tu alimento sea tu medicina. Soy Gina Martínez y esto es Recetas Fitness en 5 pasos para CTV Perú. Hola, soy Claudia Toro y en un mundo competitivo tienes que aprender con los mejores. Te invito al primer taller de realización y producción audiovisual que inicia clases este 4 de agosto por el Instituto CPA, Instituto de Educación Superior, licenciado por Minedu. Inscríbete aquí en el teléfono en pantalla. Te esperamos. Mi querido hermano Julito. William, qué Hermano. gusto, papá lindo. Bienvenido, pues, hermano, De tiempo, a esta nueva emisión de Estación de 2 a 4. Mira, voy a cantar así. Odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor Te lo vi. Estoy sintiendo que voy llegando a la meta. De fondo una canción. en estos momentos Alejandro de The Black House va a colocarle la banda presidencial al nuevo presidente de la República por 2 horas y media. El gran Gaona. ¡Bravo! Y su premier y ministro de Relaciones Exteriores y Exteriores e Interiores, servidor. Sobre todo interiores. Y te amarán con todo el corazón. Sin tener una ilusión, sin sentir el calor de tus besos moriré. La, la. Qué bonito. Sí, lindo, lindo, lindo. Háblame de lo que se ha logrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré.
persiana americana. Uno más. Oye, si ensayamos no sale también, ¿eh? Alma para conquistarte. Alma para conquistarte. Corazón para quererte. Corazón para ti. Y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte. Corazón para tenerte. Y vida para vivirla junto a ti. ¡Ea, mira! Regresamos de la pausa comercial. Esto es La Batalla Legal. Soy Hugo Mendoza y estamos por CTV Perú en el canal 20.4 de señal abierta y CTV Perú oficial en redes sociales. El día de hoy estamos tratando el tema de la migración. Lo que queremos analizar en este punto es, y conforme a nuestro primer invitado, si realmente la migración trae consigo de por sí dentro de lo que significa la criminalidad. Porque da la sensación, la percepción que las migraciones en general, mundial, como hablábamos con nuestro primer invitado, traería consigo estos temas de la criminalidad, la inseguridad y también hasta qué punto los estados deben estar preparados para afrontar este tema de las migraciones, que como vimos también tienen sus cosas buenas, pero sabiendo canalizarlas, sabiendo tratarlas, podríamos lograr un mayor beneficio. Para poder tratar con mayor profundidad el tema de la migración, ahora tenemos como invitada a la doctora Nancy Arellano, especialista en políticas públicas y migración. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias, Hugo. La primera pregunta que quería hacerte es si realmente es correcto hablar que la migración trae consigo la criminalidad o es que son fenómenos distintos. Bueno, yo creo que hay que separarnos algunos temas. De hecho, en algún momento se habló del tema de migración delictiva y ese término la verdad es que estaría mal acuñado. Y estaría mal acuñado porque el colectivo migratorio no es que se pone de acuerdo para delinquir. Cuando hablamos de personas que se organizan colectivamente para delinquir, estamos hablando de crimen organizado, transnacional, que tiene otra categoría y otras causales, ¿no? Por ejemplo, creo que para nadie es nuevo el tema, o para casi nadie, está el narcotráfico. O sea, cuando hablamos de crimen organizado transnacional, solemos asociarlo, por ejemplo, a los temas de tráfico de armas, de narcotráfico, etcétera, que son bandas que operan transnacionalmente, van captando gente, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del crimen organizado transnacional y el fenómeno migratorio, tampoco vamos a negar que hay un punto donde puede haber coincidencia. ¿Coincidencia en qué sentido? La oportunidad para estas bandas de crimen organizado transnacional para aprovecharse de la situación de la migración irregular. Es decir, entrar en el negocio del tráfico y la trata de personas. Se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas. Correcto. Porque claro, estamos hablando de un mercado a nivel mundial de 200 millones de personas, por decir un ejemplo, ¿no? Una cifra clara. Estamos hablando de un mercado que ahorita, en este momento, en la región, está moviendo de Perú entre 5 y 10 mil personas que salen de Perú hacia frontera sur de Estados Unidos, por ejemplo. Colombia, entre 19.000, 30.000. Centroamérica y así.
Cuando vienes a sumar la cifra, estamos hablando de más de 200.000 personas en frontera sur de Estados Unidos. Solo por poner un ejemplo de una ruta, la ruta sur-norte. ¿Okay? Luego tenemos las migraciones sur-sur. Entonces, esos flujos mixtos de movilidad humana representan un mercado, sobre todo cuando estamos hablando de un flujo que además se da en situación irregular. ¿Por qué? Porque se han generado una serie de barreras para la movilidad. Entonces, esas barreras, lejos de buscar proteger a los estados, o de lograr, mejor dicho, proteger a los estados, esas barreras, en su mayoría, terminan fortaleciendo estas organizaciones criminales que ya operan en la región, porque si no, no tendríamos los problemas del narcotráfico que seguimos teniendo. Aprovechan este espacio de impedimento, como llamas las barreras, estas organizaciones criminales, para poder capturar a las personas y someterlas a trata de personas con engaños y con promesas, y finalmente de manera irregular, ilegal, los hacen entrar y finalmente son capturados. Correcto. Una parte, ¿no? Por supuesto, parte del modus operandi es que haya también historias de éxito, de forma tal que sigan teniendo clientes. Así es. Por eso es que encontramos historias de éxito de gente que logra entrar a Estados Unidos, que hay gente que logra entrar a un determinado país u otro por vías irregulares. Lo que no cuenta la gente o no suele contar con cifras es cuántos muertos hay en el camino, cuántos desaparecidos hay en el camino, cuántas personas víctimas que terminan en trabajo forzado, en explotación laboral o sexual. Correcto. Cuántas personas víctimas de tráfico de órganos. Son algunas de las cifras que de hecho hemos estado haciéndole seguimiento. Yo trabajo en CEDRO, en la organización CEDRO, la organización peruana, ya desde hace varios años, y además fundé una organización con mujeres migrantes profesionales venezolanas que se llama Beneactiva. Así que estoy como al 100% dedicada a estos temas, desde ambas perspectivas, ¿no? Viendo el tema de integración, viendo los temas de protección, pero también viendo los temas de seguridad y migración. Por eso me parecía genial poder conversar estos temas, porque creo que es un tema que hay que hablarlo de frente, con estadísticas, con cifras, entender que se trata de un tema de seguridad hemisférica. Y justo hablando con estadísticas, hablábamos detrás de cámaras un informe de la INEI que me enseñaba, y que con estadísticas en mano podemos ver que la criminalidad, a diferencia del 2015-16, a la actualidad ha bajado. Sí, la agregada, ¿no? No, exacto. Y estadística que nuestra presidenta lamentablemente no tuvo a la mano cuando hizo un pronunciamiento en abril, más o menos, cuando se dio este problema de cuando Chile sacaba migrantes hacia la frontera con Perú en el sur, en Tacna, y pues se generó ahí todo un problema porque no podían estos migrantes ni regresar a Chile ni ingresar a Perú, porque Perú también se puso a controlar en ese aspecto la frontera. Y nuestra presidenta dijo que aquí iban a reformular la ley de extranjería, su reglamento y el tema migratorio, dar una suerte de amnistía y de plazos, y daba a entender que la criminalidad y la inseguridad en nuestro país era por un tema migratorio. Y esto salió en el país, y en el país con mucho criterio señaló todo esto la presidenta Dina Boluarte de Perú, pero sin datos que respaldaran lo que señala. Y probablemente no tuvo a la mano este informe del INEI que demuestra claramente con datos objetivos, como bien señalamos, que más bien la criminalidad ha bajado. Entonces, ¿por qué se tiene esa percepción de mayor inseguridad, ¿no? Esa sensación de que la criminalidad se ha aumentado, se ha intensificado y se ha hecho más cruel? ¿O es que estamos hablando solo de percepciones? Bueno, la verdad es que hay tres temas allí, ¿no? Un tema es el círculo vicioso que hay entre opinión pública, encuestas, autoridades y medios. Si dentro de los medios de comunicación, el tratamiento como formador de opinión pública, los dos grandes formadores de opinión pública son las autoridades y los medios de comunicación. Si las autoridades y los medios de comunicación colocan de manifiesto, de relieve, todo el tiempo, que hay una correlación entre migración y delincuencia, como ha pasado con mostrar, mira, hay un estudio de la Ruiz de Montoya que muestra que hay medios de comunicación que han mostrado hasta 18 días seguidos la misma noticia, sin ningún tipo de adición,
cuando hay un delincuente venezolano involucrado. Y por supuesto, si yo todos los días veo noticias sobre, si luego las autoridades tienen discursos donde ponen de manifiesto esto, y esto no es nuevo, estamos hablando desde 2018 para acá, o sea, desde el momento de la vacancia de PPK, cuando hubo el cambio con la presidencia de Vizcarra, en ese momento hubo un vuelco hacia la formación de opinión pública. Y allí surgió este tema de la Brigada contra la Migración Delictiva, surgió el tema de las expulsiones, que se televisó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros vemos los formadores de opinión pública por un lado, si por otro lado vemos el tema de la percepción que termina impulsada por los medios más las autoridades, que por supuesto en las encuestas preguntan y la gente muestra rechazo, porque por supuesto a nadie le gusta que haya delincuentes en su comunidad, a mí tampoco me gusta, a nadie le gusta. Y luego los asesores políticos y muchas veces hasta los diseñadores de políticas públicas leen las encuestas y hablan con sus autoridades sobre qué sería lo deseable para atender o qué está viendo la gente como problemática. Entonces surge migración y delincuencia como problemática y se genera esa vorágine, un círculo vicioso, insisto, entre los medios de comunicación, las autoridades, los decisores de políticas públicas, las encuestas y la opinión pública. Y yo creo que es importante poner coto allí. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que no hay una correspondencia real, se pueden tomar malas decisiones. Hasta el momento no hemos visto que haya habido malas decisiones en esta gestión. O sea, tanto la amnistía migratoria, la búsqueda de regularización, identificación de las personas, aumentar la toma biométrica, son medidas consistentes con la búsqueda de mayores grados de seguridad, que arranca, por supuesto, por la regularización migratoria, la revisión de antecedentes de las personas que vayan a permanecer en el territorio. Nadie está poniendo en cuestionamiento en ningún momento que el Estado es soberano para tomar sus decisiones en materia de política migratoria. Se trata únicamente de que sea ordenado para poder potenciar los beneficios y contener los riesgos. ¿Y qué riesgo hay? Lo que tú muy bien mencionabas antes, Hugo. Cuando algunas redes de criminales aprovechan el desorden, aprovechan esos flujos mixtos irregulares por las barreras, por la opinión pública, por las decisiones que antecedieron a la gestión, etc. Y la aprovechan para esconderse, es como una gran cortina. Usan a la migración para colarse, para avanzar, para delinquir. Y lucran de la migración irregular. Las primeras víctimas son los migrantes y después esto se extiende, por supuesto, a las comunidades de acogida porque toman fuerza. Por eso insisto que es un tema de seguridad hemisférica que tiene que ser comprendida en el enfoque multidimensional y por eso es importante la regularización, así como los mecanismos de integración que permitan destrabar lo que señaló el FMI. El Perú es el país de la región que más puede ganar con la migración. El Fondo Monetario Internacional habla de 4.5 puntos del PBI para el 2030 que puede aumentarse producto de la migración. Si logramos la incorporación efectiva de estas personas en la formalidad, por supuesto. Y yo creo que hay algo muy interesante y es que el Estado peruano puede obligar al extranjero, me obliga a mí, obliga a todos los extranjeros que estamos en territorio a estar formales. Así es. Y yo creo que esa es una oportunidad muy interesante, sobre todo porque el Perú siempre ha tenido un reto con la informalidad desde hace muchos años y no tendría ningún motivo para que la migración venga a aumentar la informalidad. Por el contrario, debería venir justamente a aumentar la formalidad. A incentivar la formalidad, ¿no? Y como bien señalas, con estos decretos supremos que han dado una suerte de amnistía con unos plazos de 60 días, si no me equivoco, para poder eliminar alguna multa por no haber regularizado su estadía migratoria en nuestro país. De alguna manera, como bien señalas, eso está buscando regularizar, encauzar, formalizar a los migrantes dentro de nuestro país, y eso está bien porque se nos va a tener de alguna manera registrados, chequeados, si se quiere el término, para que puedan trabajar sin ningún problema y poder tener su documentación y trabajar de manera formal.
Pero también quisiera rescatar lo que tú acabas de decir, que finalmente, como estábamos conversando, la migración de por sí tiene sus cosas buenas, ¿no? Definitivamente, como acabas de señalar, con las estadísticas que indicaste, va a traer aumento en la economía, en el PBI, etc. Y es así, porque el migrante, el extranjero, viene, trabaja, deja impuestos y además también mueve las divisas, Sí. ¿correcto? Bueno, para el Perú, lo que te comentaba antes de iniciar el programa, para el Perú, sino el primero, el segundo socio comercial de mayor impacto en la economía peruana son los peruanos en el exterior. Las remesas el año pasado cerraron en 3.800 millones de dólares que le ingresaron a la economía peruana gracias a los peruanos en el exterior, es decir, a los migrantes peruanos. En el caso de cuánto envían los venezolanos desde Perú hacia Venezuela son como 46, 56 millones, o sea, nada. El impacto todavía, la balanza es muy inclinada hacia los beneficios que tiene para el Perú. Y creo que es importante allí entender que se trata de la reciprocidad, o sea, de ser coherente, ¿no? Si tenemos apertura para recibir y nos estamos beneficiando también de que nuestros nacionales estén en otro país aprendiendo, desarrollándose, aprovechando la economía, mejorando su gestión. Hay muchos que retornan también y que también traen al Perú nuevas modalidades de negocios, innovación. Yo creo que en un mundo como el que vivimos, hiperconectado, interconectado, interdependiente, globalizado, ver el tema migratorio con unos ojos desprovistos de prejuicios, intentando ser lo suficientemente quirúrgicos a la hora del diseño de las políticas públicas, sería muy interesante. Yo creo que el Perú tiene la oportunidad de ser un modelo de gestión regional, ahora poniendo todo en orden. Lo de las multas, me gustaría hacer una pequeña aclaratoria, y es que esas multas, para que sepa el televidente, porque a veces la gente piensa, oye, pero es que estos extranjeros los dejaron venir y les dieron un beneficio y después no pagaron y ahora hay que darles amnistía. ¿Hasta cuándo vamos a darle cosas? Y yo puedo entender eso. Pero la verdad es que en la ley de migraciones no estaban esas multas. Esas multas fueron creadas por reglamento. En plena pandemia, en marzo de 2021, luego modificaron el plástico, el carnet, que tenía una fecha de vencimiento anual que se veía antes súper bien. Te lo voy a mostrar después cómo era antes. Y después lo quitaron y dejaron nada más el vencimiento del plástico, que es cada 4 años, pero no lo que tenías que pagar anual. Entonces se prestó a toda una confusión. Pero además, por la misma pandemia, tú no podías ir al local de migraciones a hacer ningún trámite, ni a preguntar nada, sino tenías que tener cita. En fin, se presentaron una serie de condiciones que complejizaron el tema, y de repente la gente fue a hacer su trámite y le dijeron, debes 5.000 soles, debes 8.000 soles, debes 6.000 soles. ¿Y de dónde? Decía la gente. Y además todos los días se seguía acumulando. Entonces, claro, se volvió un tema, muy frustrante. Hubo gente que cayó hasta en procesos depresivos, porque la gente no sabía qué hacer. Entonces, claro, se agradece al Estado peruano, a la congresista Norma Yarro, al Congreso de la República y al Ejecutivo, que se haya avanzado en la ley de amnistía para dar este plazo y que ahora esté todo el mundo claro. Pero fue todo un proceso de confusión que creo que es importante que usted en la casa lo sepa, porque no se trata de que el inmigrante todo el tiempo está buscando, ¿no?, lo mejor para él y no que no lo respeta, porque no es cierto. Mucha gente de verdad que estaba súper al día con todo, esto lo descolocó. Si tú pierdes el trabajo, por ejemplo, tenías calidad de trabajador, perdías el trabajo en plena pandemia, mucha gente perdió el trabajo, de todos lados. No tenías contrato laboral, no podías presentar tu expediente en el momento que te tocaba porque tienes que presentar un contrato. Y cuando estás desempleado, consigues al fin empleo y cuando te presentas, te dicen, debes 4.000 soles.
Entonces, claro, esas situaciones Ahora, complejizaron. esto es lo que señalas, que en la ley no existía este tema de multas. Creo que se responde también a que nosotros y todos los países en general, que de alguna manera están adscritos a estos tratados y hay algunas convenciones sobre el tratamiento de migrantes, de refugiados también, que es otra cosa distinta y hay que saber diferenciarlos. La condición mínima de los que estamos obligados son a darles y respetarles los derechos más básicos, ¿no? Ni una vida digna. Y creo ponerle barreras, trabas económicas no contribuye. Y creo que por eso la ley lo tenía. Claro. Se generó, como bien señalas, estas supuestas multas por una confusión entre idas y venidas y pandemia y todo lo demás. Entonces, visto desde ese punto... Ojo, y a un turista le cobraban en aquel momento 4,6. Y a un migrante 46. O sea, 10 veces lo que pagaba un turista, que se supone que el turista se viene con plata, ¿no? Entonces, ahí, como bien señalas, ahí generó la confusión y de una supuesta multa, ¿no? Y por eso creo que visto desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, es correcto la decisión que se ha adoptado. Pero la crítica iba en que está muy bien todo lo que ha hecho, porque eso anunció el gobierno, pero la crítica iba en que se indicaba que la criminalidad respondía a la migración. Entonces, creo que en ese pronunciamiento también hay una contradicción que no se dieron cuenta, porque por un lado estoy contribuyendo a regularizar algo que se generó y que nunca debió darse, pero a la vez digo que genera la criminalidad. Entonces le faltó ahí un poco quizás faltó ser más acucioso en terminar de explicar el razonamiento. Yo creo que la presidenta Boluarte y el gabinete están muy claro en por dónde tiene que ir el enfoque. Por un lado, porque subsanaron, como digo, este tema, modificaron el reglamento, hay unas modificaciones a la norma que facilitan los procesos. Porque aquí lo importante, incluso por seguridad, es la trazabilidad, ¿no? O sea, mientras yo tenga más claro qué hace esta persona, ojo, y no es por un tema de discriminación, aclaro, sería absurdo nada más que yo lo dijera, pero no es por un tema de discriminación, sino que tú, de un peruano, de un nacional, tú tienes todo desde el momento que nace. Es decir, dónde nace, quién es el papá, quién es la mamá, quién es el tío, dónde estudió, si tiene cuentas bancarias. Tú tienes toda una trazabilidad de las personas, de tus nacionales. Cuando el extranjero llega, tú no tienes todo eso. Entonces, claro, necesitas construir esa identidad de cara a los sistemas. Entonces, la construcción de esa identidad es compleja y requieres además que sea lo más rápido posible. Entonces, allí es donde entran estas políticas que buscan facilitar, lograr esas conexiones. Reviso antecedentes. Tú para regularizarte te revisan 4 antecedentes, 5 en realidad. Antecedentes del país de origen, de los países donde hayas residido los últimos 5 años, más penales, judiciales y policiales. Y si vas a hacer cambio de calidad migratoria, además, te van a añadir también el Interpol, la ficha de canje internacional. Entonces, tienes toda la revisión de antecedentes, que es muy importante, pues, para que todos estemos tranquilos y se sirva la justicia, ¿no? Si alguna persona tiene algún proceso abierto en algún país, pero además por seguridad nacional. A eso añádele que tengas la declaración de en qué trabaja, que tenga su RUC, que tengas los datos de su telefonía, que tenga su teléfono a su nombre, que pueda alquilar, celebrar un contrato de vivienda. Entonces, mientras más podamos tener la formalidad y el acceso, las conexiones con el sistema, sistema financiero, con el sistema fiscal, con el sistema económico y productivo, vamos a lograr tener ese perfilamiento que nos permita separar. Y esos pocos que pueden estarse escondiendo, bien sea de redes de crimen organizado transnacional o algún delincuente por allí, porque evidentemente dentro de toda comunidad, lamentablemente, pues hay gente que transgrede las normas, como ocurre hasta en las familias, ¿no? De gente, no digo que sean delincuentes, pero uno siempre tiene el primo contestón, ¿no? O el que no quiso estudiar, o el que, así pasa en todas las familias. Claro, o sea, sería tonto pensar, todo el mundo es perfecto, es mentira. Entonces ahí yo creo que vamos a lograr avanzar y mostrar esto. Mira, ¿sabes algo súper chévere? Ya son más
de 78.000 los niños peruanos, hijos de familias binacionales, de padre o madre, o padre y madre extranjeros. O sea, son peruanos de primera generación. Y son producto de familias donde hay interculturalidad, como hubo en su momento hijos de chinos, que hoy día, bueno, Claro, claro. ¿qué más peruano que un chifa? Así es. A mí me puede ser que el chifa no es peruano. Sí, el chifa es peruano. Claro, Y yo creo que va a haber allí un espacio, además mucho más cercano, porque además somos países que tenemos mucho en común. Bailamos salsa, tenemos una historia muy común. La migración también lo que genera es eso, ¿no? El intercambio intercultural, se gestan nuevos espacios de costumbres y todo. Pues tenemos casi las mismas Claro, costumbres, ¿no? y como bien ha señalado este ejemplo, ¿no? de este plato que se conoce aquí en Perú, el chifa, y es producto de una combinación del otro, y nace este platillo. Pero hay algo que sí es muy importante resaltar, lo que acabas de señalar. Si nosotros logramos tratar y mirar la migración lejos de prejuicios, porque de hecho el prejuicio está también en todos lados y todo se mira con cierto recelo y mucho prejuicio, pero si logramos mirarlo sin eso, vamos a poder tener un mejor control migratorio, una mejor gestión migratoria y sobre todo, aquí quería resaltar lo que acababas de señalar, sobre todo poder identificar o focalizar ese pequeño grupo vulnerable que producto de aquellas barreras o impedimentos de entrada a un país genera que sea aprovechada por las organizaciones criminales, que dicho sea de paso, se aprovechan de estos migrantes que vienen o cruzan la frontera para buscar una mejor oportunidad, pero que lamentablemente en el camino, por X razones, repito, estas barreras de ingreso son aprovechadas por estos grupos. Si logramos mirarlo sin prejuicios, regularlo de mejor manera, gestionarlo de la mejor manera, vamos a poder focalizar y podríamos decir que incluso focalizado poder combatir de mejor manera la criminalidad. Claro que sí. ¿No? Y tenemos, bueno, o sea, me preguntabas antes lo del tema de hasta dónde, ¿no? Hasta dónde puedo recibir migrantes, ¿no? Correcto. Eso creo que sería chévere dejarlo ahí para discutirlo. En estos días, por ejemplo, se hablaba el tema de Chile y salió alguien en un programa de televisión diciendo que Chile ya no daba más, que ya. Y claro, tú dices, ¿cómo Chile va a decir que ya no da más si en el siglo XXI, con, insisto, los mercados hipercompetitivos, estamos hablando de densidad demográfica, estamos hablando de que se llenó el territorio? No, nuestros países son países con una bajísima densidad demográfica. Estamos hablando que todo el país está ultra desarrollado, pero tampoco. Estamos hablando de qué. Y yo creo que allí es importante entender que hay mucho espacio para construir, que lo importante es que las personas que se sumen a una comunidad sea para aportar, para dar, y todos tenemos algo que aportar, nuestros talentos, nuestra chamba, nuestros valores, la formación, insisto, hay calles que reparar, hay murallas que arreglar, hay educación, tenemos retos en educación, tenemos retos en salud, tenemos retos en salud, tenemos retos en justicia, tenemos retos en formalización, tenemos un montón de retos. Y nosotros en Beneactiva siempre decimos que lo importante es que avancemos juntos. O sea, no importa dónde vengamos, lo importante es que avancemos juntos. Es que veamos todo lo que tenemos en común, que yo insisto, somos mayoritariamente católicos, también hay de otras religiones, también en la migración, somos mestizos, profundamente mestizos, hablamos español mayoritariamente, incluso también tenemos algunas lenguas nativas con raíces comunes, incluso los arawak son unos, por cierto, aquí de nota cultural. Tenemos tantas cosas en común que somos de los procesos migratorios más compatibles, y por eso yo creo que deberíamos dar el ejemplo de lo que es una migración regional. Correcto. Dar el ejemplo y sobre todo con toda esta ola migratoria que hemos venido viendo en estos últimos años, que como bien ha quedado claro el día de hoy con Nancy, especialista en estos temas, hay que saber mirarlos sin prejuicios para poder regularlos, para poder gestionarlos,
para poder potenciar los beneficios de una migración, que duda cabe que sí los tiene, y sobre todo mirarlo sin prejuicios, porque viéndolo desde ese punto de vista profesional, con estadística realmente seria, estudiándolo como debe ser, incluso haciendo estudios comparados con Europa, y que todo es otro tema ahí para hablar quizás en otro programa, para poder entenderlo, si lo logramos entender como debe ser, creo que vamos a poder tener, y como bien señala Nancy, ser un país dentro de la región como ejemplo de poder manejar y establecer políticas migratorias eficientes y eficaces. Gracias, Nancy, por No, muchas gracias a ti. Bueno, llegamos al final del programa. Esto es La Batalla Legal. Soy Hugo Mendoza y estamos por CTV Perú en el canal 20.4 de Señal Abierta. Hasta la próxima.